Vamos a hablar de la actual situación de los agronegocios. Vamos a recibir en este momento al licenciado Martín Seco, fue CEO global de Grupo Marfrig, actual productor en Tacuarembó, en la zona de Achar, productor ganadero. Martín, en primer lugar, bueno, ¿cómo está la situación ahí en esa zona de Tacuarembó? ¿Cómo ha estado el tiempo, las lluvias? ¿Cómo están los campos? ¿Cómo viene siendo este verano 2021? Buen día. Buen día, Martín. Un gusto de hablar contigo. Feliz año. Para ti, para todo el equipo ahí. Mirá, la situación general ahí en la zona es climáticamente buena. Por supuesto que hemos tenido lluvias escasas, pero bueno, desde el punto de vista comparativo, por lo que uno ve en la carretera o escucha o ve en la televisión, la situación es mejor que en muchas áreas del país. Lluvias muy dispersas, ¿no? Llueve mucho en un lugar y a los pocos kilómetros no llueve absolutamente nada, pero en general la situación es buena para el panorama que se avisoraba en noviembre, diciembre, los pronósticos que teníamos. Claro, claro. Entremos un poco en lo que es este año 2021 y las perspectivas. Bueno, el 2020 estuvo naturalmente, y lo sigue estando el comienzo de este año, marcado por el efecto de la pandemia. ¿Cómo se está viendo el panorama para lo que es la actividad, en primer lugar, de los agronegocios, especialmente en el tema de la carne, de la ganadería, en este contexto tan particular que está viviendo el mundo? Martín, mira, mi visión es buena, es optimista. Yo creo que, a ver, en el tema de mercados en general, lamentablemente creo que estamos en un tiempo bastante perdido, porque todas las expectativas que teníamos de que nuestro país había anunciado una agresividad importante en la búsqueda de mejores ingresos, yo creo que, bueno, fruto de esta situación general, es bastante impensable que sucedan negociaciones cuando no tenemos contactos personales con nadie. Entonces eso es una de las consecuencias, dentro de muchas, que estamos teniendo por este tema de la pandemia, que vemos que el gobierno, más allá de tener una agenda clara en ese sentido, se ha visto atado de sus problemas de movilidad. Entonces, desde ese punto de vista, como todas esas cosas llevan tiempo, yo no soy optimista que durante este año la situación en general nos dé alguna noticia positiva. Ojalá que sí. No obstante eso, creo que la situación que tenemos es muy buena, desde el punto de vista que los accesos que tenemos son razonables para la actividad que tiene nuestro país, y en esos mercados vemos situaciones diferentes. O sea, China agresivamente, como nos tiene acostumbrados, más allá de sus picos y sus bajas, que el año pasado y el fin del 19 nos tuvo a mal traer, con incumplimientos de contrato, etcétera, etcétera, pero cosas características propias de ese mercado, pero sigue siendo una locomotora importante. Y bueno, y del otro punto de vista, el lado europeo, que está inmerso en una situación bastante grave desde el punto de vista de la pandemia, y bueno, y en eso vemos la resultante son los precios que estamos vendiendo los productos nuestros de alta calidad a precios históricamente muy bajos. Entonces, bueno, yo creo que para tener una situación normal del mercado que tenemos hoy, vamos a tener que esperar al segundo semestre, cuando todo el efecto de la vacunación y el achatamiento de la pandemia en esos países se alcance, ¿verdad? Uh-huh. Por otro lado, después hay situaciones que no han cambiado, a muchos subproductos de la industria frigorífica que hacen a la ecuación comercial de la industria, y por lo tanto al precio de los productores, o que los productores también venden. Hay situaciones que siguen siendo complejas, como por ejemplo el subproducto de los cueros, que es un producto que no termina de remontar, y no sé realmente cuál es la historia que va a tener. Creo que tenemos un buen panorama con el tema de la carne ovina, pero
seguimos teniendo problemas a veces en la colocación de ese producto en las fábricas que son doble propósito, obviamente, porque siempre, y yo lo viví, es mucho más rentable desde todo punto de vista, la mano de obra, en lo que gana un operario, en la dilución de los costos, faenar un vacuno que un ovino, porque obviamente en el sector industrial es abismal la diferencia en el retorno, en la absorción de los costos, en el pago de la mano de obra, entre faenar un vacuno y faenar un ovino. Entonces siempre el ovino, y yo lo viví en carne propia, en la empresa que yo trabajaba, el ovino pasa a jugar en los momentos de escasa faena, o escasa oferta del vacuno. Y eso es una situación que, bueno, ahora hay algunas plantas que se están rearmando, como único propósito el ovino, pero bueno, escucho que hay dificultades por un veterinario, por esto, por lo otro. Pero bueno, es un panorama también, que yo no le veo mayores cambios por este año, a un rubro que bueno, que así como te comenté lo de los cueros, te comento lo de la lana, ¿no? Es difícil. A veces nos quejamos del precio de lo que vendemos, ¿no? Pero es realmente angustiante no tener precio para algo que se produce y que es muy importante en la ecuación agropecuaria, como el tema de la lana, ¿no? Claro, vamos 2 zafras y quizás vamos para una tercera, donde no tenemos un comprador, o el comprador no puede o no tiene condiciones de pasarte una posición. Entonces, bueno, mucha gente guardando su producto en el galpón o en la barraca, pero con situaciones financieras que, bueno, no son lo holgada que uno quisiera, bueno, y es un rubro que cifra importante. Entonces, bueno, ese es el panorama, pero yo creo que, bueno, panorama de los granos, vos lo has analizado en los últimos días, más allá de que sube o baja. Bueno, hoy de mañana en la televisión veía que ya estaba arriba de los $500. La soja también me parece que es una excelente noticia para el sector agrícola en general. Y también tenemos que dentro de estos detalles que yo te cuento o que yo veo o que siento, seguimos siendo un sector en general que vamos atravesando la pandemia en una situación privilegiada frente a otros, ¿verdad? Claro. Ahora vemos que en el sector industrial tenemos complicaciones porque, bueno, empiezan a haber casos de COVID, entonces, bueno, según el protocolo, paran las plantas por un periodo como si fuera una cuarentena, bueno, retoman otras, felizmente, pero bueno, no nos podemos quejar de que la situación del agronegocio se ha habido menos afectada que otras, ¿no? Claro. Martín, y deteniéndonos en alguna de estas cosas que recién acabas de mencionar, el tema de los granos, por ejemplo, y relacionándolo a lo que es la producción de carne, en este caso de carne vacuna, y también a nivel mundial de lo que es carne de cerdo, carne de pollo, por lo que son los vasos comunicantes de lo que es el funcionamiento del propio mercado. ¿Qué efecto puede llegar a tener esto en el precio de la proteína de origen animal? Martín, va a depender de la situación de los consumidores, de los mercados, porque digo, a ver, yo creo que en Europa no, porque como el consumo va a estar tan afectado, por más que salga más caro producir, no lo van a poder trasladar al consumidor. Uh-huh. Entonces, en los mercados que nosotros nos movemos, realmente no veo que haya ahí un empuje del punto de vista del precio. Yo creo que ahí estamos más prendidos a la resolución de la pandemia que a los granos. Creo que en el caso de los productores, como así yo te digo, me parece que es una muy buena noticia. Hemos visto en los últimos meses encarecimientos de forma rápida, diría que hasta semanales, en algunos insumos que usan los productores de cría vacuna, influenciados por la suba de los granos, como es el tema del precio de los fertilizantes. O sea, uno analiza y no hay ninguna razón para ver la suba semanal del precio de los fertilizantes, porque uno ve suba del petróleo, no está. Pero evidentemente hay una oportunidad
de colarse en ese margen del precio de los granos, y bueno, y creo que los productores que estaban planificando hacer su siembra, sus pasturas para ahora, para otoño, para verano, se vieron con la sorpresa de que todos los días les cambiaban el precio de algunos insumos, ¿no? Claro. Martín, bueno, habitualmente la pregunta era desde la posición de industrial, ahora la hago desde al productor, desde la posición de ganadero. Recién mencionabas un segundo semestre que puede llegar a ser mejor que el primero en el mercado internacional de la carne a partir del efecto de la vacuna. ¿Qué expectativas con respecto al precio del ganado para este año? Martín, el precio del ganado nosotros hemos tenido, después que vendimos arriba de $4, nos parece o deseamos que ese es el precio que tenemos que vender, pero somos conscientes que en mi opinión era una situación que no era sostenible, porque bueno, algo iba a sufrir de tal manera que la cadena se iba a cortar en algún momento, ¿no? Entonces, cuando hoy podemos vender un ganado a 3.30, nos parece una tristeza. Yo creo que los precios van a ser mejores, creo que no vamos a llegar a eso que vivimos en algún momento, porque no me parece que lo podemos aprovechar, pero no me parecía algo saludable hasta para planificarlos, porque yo digo, el que compró reposición con equivalencia a esos valores, seguramente no la debe estar pasando muy bien, ¿verdad? Entonces yo prefiero una situación estable y no vivir en esos picos que realmente cuesta mucho planificarse y producir para eso. Pero yo creo que los precios van a ser mejores, los precios regionales se van a alinear, no tengo ninguna duda. Entonces yo aspiro a que nosotros podamos subir el precio en los próximos meses. Y creo que realmente cuando empezábamos la nota hablábamos de la situación del clima, ¿no? Y creo que los pronósticos que teníamos, bueno, ahora que tenemos tanto acceso a internet, a tanta gente que nos pronostica, y creo que con bastante certeza, el clima, creo que los propios productores nos asustamos del clima y provocamos una sobreoferta en los últimos meses del año pasado, que obviamente fue aprovechada de buena manera por la industria y nosotros mismos fuimos los que provocamos esa baja de precio. O sea, sobreofertamos a lo que nos estaban demandando. Entonces eso, bueno, lleva tiempo, ¿no? Recuperar. Creo que ya se ha recuperado, ha sido un enero un poco atípico, pero bueno, estuvimos vendiendo abajo de $3 el ganado, ¿verdad? Entonces yo, en ese aspecto soy optimista que no tenemos que llegar, o que no vamos a llegar a las locuras que vivimos, pero el precio va a ser mejor que hoy. Para ir redondeando el contacto, bueno, estamos a prácticamente un mes de que se cumpla un año del comienzo del actual Poder Ejecutivo que asumió el 1 de marzo del año pasado. Como empresario, ¿cómo está viendo en lo interno, más allá de lo que ha sido, bueno, recién hablábamos algo del tema de la pandemia, el tema de la inserción internacional, la agenda de la inserción internacional, ¿cómo viene observando el movimiento y las acciones que viene tomando el Poder Ejecutivo vinculadas directa o indirectamente al sector? Martín, las expectativas que yo tenía en el gobierno que asumió están intactas, pero entiendo que, bueno, es como cuando uno tiene un montón de planes en una familia, en una casa, y resulta que aparece un integrante de la casa con una enfermedad grave o compleja. Bueno, todas las acciones pasan a ese tema, ¿verdad? O a esa persona. Y creo que lo que el gobierno está atravesando es justamente eso, ¿no? O sea, hoy uno ve un gobierno absolutamente dedicado a este tema, con un liderazgo muy marcado, que creo que ha sido una diferenciación para atravesar la pandemia y para el futuro. Pero me imagino la frustración que deben de tener en la concreción de la propia agenda que ellos tenían, como tú me preguntaste, en este caso en los aspectos productivos. Y bueno, yo creo que lo que nosotros tendríamos que
que hacer es no perder el foco, dedicarnos a los grandes temas que nos habíamos planteado en el sector, los temas sanitarios que siguen siendo prioritarios, no solo del tema de la aftosa que tenemos que pensar, sino que hay otros en la agenda y muy importante. Y me parece que nosotros vemos hoy, o por lo menos los que atravesamos la Ruta 5 y otros sectores, una gran movimiento de la obra pública. El otro día veíamos el lanzamiento o la adjudicación de un tramo de doble vía en la Ruta 5, pero uno ve extremadamente lento todo ese proceso y en algunos casos de muy mala calidad. Entonces yo creo que te voy a dar un ejemplo, si ese proyecto es un proyecto para 2 años, y el gobierno tiene hoy problemas de mano de obra, como uno ve, eso además tiene un costo, ¿por qué no pensar como se hacen en otros lugares del mundo, que esa obra sea una obra que se trabaje 20 horas por día? Porque uno pasa y ve toda la maquinaria parada durante 16 horas por día y las horas de trabajo después son pocas. Entonces, bueno, se puede iluminar, se puede hacer. Entonces, aceleremos eso, porque obviamente los recursos están, o los recursos se pueden financiar para acelerar la obra y pagarlo en el mismo tiempo. Y quizás esa mano de obra que la íbamos a usar en 2 años, la podemos usar un año entero y damos tiempo a que la economía se reactive en otras cosas. Pero yo sé que la burocracia es importante, pero digo, creo que el liderazgo que tiene el gobierno debería ser capaz de resolver esas cosas, como ayuda al tema ese de la mano de obra. Y después, para el sector agropecuario, la agenda sigue siendo acceso internacional, mejorar la calidad del acceso internacional que ya tenemos, y por supuesto los temas sanitarios. Eso para mí son las 2 prioridades. Licenciado Martín Seco, ex CEO global de Grupo Marfrig, productor del departamento de Tacuarembó de Achar, muchas gracias. Gracias, Martín, un abrazo.